Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica y hoy vamos a estar leyendo los 3 últimos capítulos del libro de Josué y dice la palabra de Dios en el capítulo 22. Entonces Josué convocó a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Les dijo: ustedes hicieron lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó y obedecieron cada orden que yo les di. Durante todo este tiempo no abandonaron a las otras tribus, se aseguraron de obedecer los mandatos del Señor su Dios hasta el día de hoy, y ahora el Señor su Dios ha dado descanso a las otras tribus, tal como se lo prometió. Así que vuelvan a su hogar, a la tierra que Moisés, el siervo del Señor, les dio como posesión al oriente del río Jordán, pero asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Amen al Señor su Dios, anden en todos sus caminos, obedezcan sus mandatos, aférrense a Él y sírvanlo con todo el corazón y con toda el alma. Entonces Josué los bendijo y los despidió, y ellos volvieron a sus hogares. A la media tribu de Manasés, Moisés le había dado la tierra de Basán al oriente del río Jordán. A la otra mitad de la tribu se le entregó tierra al occidente del Jordán. Cuando Josué los bendijo y los despidió, les dijo: vuelvan a sus hogares con toda la riqueza que tomaron de sus enemigos, las numerosas manadas de animales, la plata, el oro, el bronce y el hierro, y la enorme cantidad de ropa. Compartan el botín con sus parientes. Entonces los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés dejaron al resto del pueblo de Israel en Silo, en la tierra de Canaán. Emprendieron el viaje de regreso a su propia tierra de Galaad, el territorio que les pertenecía de acuerdo con el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Sin embargo, mientras todavía estaban en Canaán, los hombres de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés se detuvieron al llegar a un lugar llamado Gelilot, cerca del río Jordán, para construir un altar grande e imponente. Entonces el resto de Israel oyó que los hombres de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés habían construido un altar en Gelilot, a la orilla de la tierra de Canaán, en el lado occidental del río Jordán. Entonces toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y se preparó para salir a la guerra contra ellos. Pero antes enviaron una delegación a cargo de Finés, hijo del sacerdote Eleazar, para hablar con la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. La delegación estaba formada por 10 líderes de Israel, cada uno pertenecía a una de las 10 tribus y era cabeza de su familia dentro de los clanes de Israel. Cuando llegaron a la tierra de Galaad, les dijeron a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés: toda la comunidad del Señor exige saber por qué están traicionando al Dios de Israel, cómo pudieron apartarse del Señor y construirse un altar en rebeldía contra Él. ¿Acaso no fue suficiente el pecado que cometieron en Peor? Hasta el día de hoy no estamos completamente limpios de ese pecado, incluso después de la plaga que azotó a toda la comunidad del Señor, y ahora ustedes le dan la espalda al Señor. Si hoy ustedes se rebelan contra el Señor, mañana Él se enojará con todos nosotros. Si necesitan el altar porque la tierra de ustedes es impura, entonces únanse a nosotros en la tierra del Señor, donde se encuentra el tabernáculo del Señor, y compartan nuestra tierra. Pero no se rebelen contra el Señor ni contra nosotros al construir un altar diferente del altar único y verdadero del Señor nuestro Dios. ¿Acaso no cayó el enojo divino sobre toda la comunidad de Israel cuando Acán, un miembro del clan de Zera, pecó al robar las cosas que habían sido apartadas para el Señor? Él no fue el único que murió a causa de su pecado. Entonces la gente de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés les respondieron a esos líderes, cabezas de los clanes de Israel: el Señor el poderoso es Dios, el Señor el poderoso es Dios. Él conoce la verdad, y que Israel también lo sepa. Nosotros no construimos el altar por traición o en rebeldía contra el Señor. Si fuera así, no nos perdonen la vida ni un día más. Si en verdad construimos un altar para nosotros, para apartarnos del Señor o para presentar ofrendas quemadas, ofrendas de grano o ofrendas de paz, que el Señor mismo nos castigue. La verdad es que construimos este altar porque tenemos miedo de que en el futuro sus descendientes les
les digan a los nuestros: ¿qué derecho tienen ustedes de adorar al Señor Dios de Israel? El Señor ha puesto el río Jordán como una barrera entre nuestra gente y ustedes. Gente de Rubén y de Gad, ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenecen al Señor. Así los descendientes de ustedes podrían impedirles a los nuestros que adoraran al Señor. Por eso decidimos construirles un altar, no para presentar ofrendas quemadas o sacrificios, sino como un monumento conmemorativo. Les recordará a nuestros descendientes y a los de ustedes que nosotros también tenemos el derecho de adorar al Señor en su santuario con nuestros sacrificios, nuestras ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Entonces sus descendientes no podrán decirles a los nuestros: ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenecen al Señor. Si ellos dicen eso, nuestros descendientes podrán responder: miren esta réplica del altar del Señor que construyeron nuestros antepasados. No es para sacrificios ni ofrendas quemadas, es para recordarnos la relación que ambos tenemos con el Señor. Lejos esté de nosotros rebelarnos contra el Señor o apartarnos de Él al construir nuestro propio altar para presentar sacrificios, ofrendas quemadas y ofrendas de grano. Únicamente el altar del Señor nuestro Dios, que está delante del tabernáculo, puede usarse para este propósito. Cuando el sacerdote Fines y los líderes de la comunidad, cabezas de los clanes de Israel, oyeron eso de boca de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés, quedaron conformes. Finés, hijo del sacerdote Eleazar, les respondió: hoy sabemos que el Señor está entre nosotros porque ustedes no han cometido esa traición contra el Señor como nosotros habíamos pensado. En cambio, han rescatado a Israel de ser destruido por manos del Señor. Después, Fines, hijos del sacerdote Eleazar, y los otros líderes dejaron a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad en Galaad y regresaron a la tierra de Canaán para contarle a los israelitas lo que había sucedido. Entonces todos los israelitas quedaron conformes y alabaron a Dios y no hablaron más de hacer guerra contra Rubén y Gad. La gente de Rubén y de Gad le puso el altar el nombre de testigo, porque dijeron: es un testigo entre nosotros y ellos de que el Señor es también nuestro Dios. Capítulo 23. Pasaron los años y el Señor le había dado al pueblo de Israel descanso de todos sus enemigos. Josué, quien ya era muy viejo, reunió a todos los ancianos y a los líderes, a los jueces y a los oficiales de Israel. Les dijo: ya estoy muy viejo. Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios hizo por ustedes a lo largo de mi vida. Entonces el Señor su Dios peleó por ustedes en contra de sus enemigos. Yo les he repartido para que este sea su hogar, toda la tierra de las naciones que aún no están conquistadas y también la de aquellas que ya hemos conquistado, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo donde se pone el sol. Esta tierra será de ustedes porque el Señor su Dios él mismo expulsará a toda la gente que ahora vive allí. Ustedes tomarán posesión de esta tierra tal como el Señor su Dios lo prometió. Por lo tanto, asegúrense de seguir todo lo que Moisés escribió en el libro de las instrucciones. No se desvíen de esas palabras ni a la derecha ni a la izquierda. Asegúrense de no tener nada que ver con los otros pueblos que aún quedan en esta tierra. Ni siquiera mencionen los nombres de sus dioses y mucho menos juren por ellos. Ni los sirvan ni los adoren. Por el contrario, aférrense bien al Señor su Dios como lo han hecho hasta ahora, pues el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas a favor de ustedes, y hasta ahora nadie ha podido derrotarlos. Cada uno de ustedes hará huir a 1000 hombres del enemigo, porque el Señor su Dios pelea por ustedes tal como lo prometió. Así que asegúrense de amar al Señor su Dios, pues si se apartan de Él y se aferran a las costumbres de los sobrevivientes de esas naciones que aún quedan entre ustedes y se unen en matrimonio con ellos, entonces tengan por seguro que el Señor su Dios ya no expulsará a esos pueblos de su tierra. En cambio, ellos serán como una red y una trampa para ustedes, como un látigo en la espalda y como zarzas con espinas en los ojos, y ustedes desaparecerán de la buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Dentro de poco moriré, seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido, ni una sola ha fallado.
pero así como el Señor su Dios les ha dado las buenas cosas que prometió, también traerá calamidad sobre ustedes si lo desobedecen. Los destruirá hasta eliminarlos por completo de esa buena tierra que les ha dado. Si rompen el pacto del Señor, su Dios, al adorar y al servir a otros dioses, su enojo arderá contra ustedes y pronto desaparecerán de la buena tierra que Él les ha dado. Capítulo 24. Entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem junto con los ancianos, los líderes, los jueces y los oficiales. Así que todos se reunieron y presentaron ante Dios. Josué le dijo al pueblo: Esto dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho, tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham y de Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di las montañas de Seir, mientras que a Jacob y a sus hijos ellos descendieron a Egipto. Luego envié a Moisés y a Aarón y mandé plagas espantosas sobre Egipto y después te saqué de allí como un pueblo libre. Pero cuando tus antepasados llegaron al Mar Rojo, los egipcios te persiguieron con sus carros de guerra y sus jinetes. Cuando tus antepasados clamaron al Señor, puse oscuridad entre tú y los egipcios. Hice que el mar cayera sobre los egipcios y los ahogara. Con tus propios ojos viste lo que hice. Luego viviste muchos años en el desierto. Finalmente te llevé a la tierra de los amorreos al oriente del Jordán. Ellos pelearon contra ti, pero yo los destruí delante de tus ojos. Te di la victoria sobre ellos y tomaste posesión de su tierra. Después Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, empezó una guerra contra Israel. Llamó a Balaam, hijo de Beor, para que te maldijera, pero yo no lo quise escuchar. En cambio, hice que Balaam te bendijera y entonces te rescaté de Balac. Cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti como lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos. Pero yo te di la victoria sobre ellos y envié terror antes de que ellos llegaran para expulsar a los 2 reyes amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. Yo te di tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivo como alimento, aunque tú no los plantaste. Por lo tanto, teme al Señor y sírvele con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién le servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. El pueblo respondió: nosotros jamás abandonaríamos al Señor ni serviríamos a otros dioses, pues el Señor nuestro Dios es el que nos ha rescatado a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud en la tierra de Egipto. Él hizo milagros poderosos ante nuestros propios ojos. Cuando andábamos por el desierto, rodeados de enemigos, Él nos protegió. Fue el Señor quien expulsó a los amorreos y a las otras naciones que vivían aquí, en esta tierra. Por lo tanto, nosotros también serviremos al Señor, porque solo Él es nuestro Dios. Entonces Josué advirtió a los israelitas: ustedes no son capaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y celoso. No les perdonará su rebelión y sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá, aunque les haya hecho también bien en el pasado. Pero los israelitas respondieron a Josué: eso no, nosotros serviremos al Señor. Ustedes son testigos de su propia decisión, les dijo Josué. Hoy han elegido servir al Señor. Claro que sí, respondieron. Somos testigos de lo que dijimos. Muy bien, dijo Josué. Entonces destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entréguenle el corazón al Señor, Dios de Israel.
Entonces los israelitas le dijeron a Josué: serviremos al Señor nuestro Dios, lo obedeceremos solo a Él. Entonces ese día en Siquem Josué hizo un pacto con ellos, el cual los comprometía a seguir los decretos y las ordenanzas del Señor. Josué escribió todas estas cosas en el libro de instrucción de Dios como recordatorio del acuerdo y luego tomó una piedra enorme y la llevó rodando hasta debajo del árbol de terebinto que estaba junto al tabernáculo del Señor. Josué le dijo a todo el pueblo: esta piedra escuchó todo lo que el Señor nos dijo. Será un testigo en contra de ustedes si no cumplen lo que le prometieron a Dios. Después mandó Josué a que todos los israelitas regresaran a su tierra, cada uno a su hogar. Después de eso, Josué, hijo de Num y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat Sera, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. El pueblo de Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y de los ancianos que murieron después de él, los cuales habían vivido en persona todo lo que el Señor había hecho por Israel. Los huesos de José, los cuales los israelitas llevaron consigo cuando salieron de Egipto, fueron enterrados en Siquem, en la parcela de Jacob que le había comprado a los hijos de Amor por 100 piezas de plata. Esa tierra estaba situada en el territorio asignado a los descendientes de José. Murió también Eleazar, hijo de Aarón. Fue enterrado en la zona montañosa de Efraín, en la ciudad de Gibea, la cual se le había entregado a su hijo Finés. Bueno, así hemos terminado un nuevo libro. Hemos terminado el libro de Josué y creo que nos deja muchas enseñanzas, empezando por el capítulo 22. La tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés cumplieron su promesa de pelear junto a las otras tribus hasta conquistar gran parte de la tierra de Canaán. Entonces luego, cuando Josué ya les da la orden de poder volver a regresar a sus hogares, ellos hacen un monumento como recordatorio para las otras tribus que estaban al otro lado del río Jordán y para ellos, de que ellos también tenían el derecho de ir a adorar a Dios. Entonces luego en el capítulo 23, luego de que pasan los años, Josué reúne a los principales de Israel y les da sus últimas palabras y les da un recordatorio, que es lo que vemos que al igual que él, Moisés también había hecho, y era la importancia de saber que eran escogidos por Dios, que eran apartados para Dios y que eran el pueblo de Dios y que ellos decidían y eran consecuentes de lo que sabían que iba a pasar si no obedecían. Entonces es así como vemos que el Señor una vez más cumple sus promesas. ¿Por qué? Porque les dio la tierra que les había prometido y que estaría con ellos y que no debían temer a sus enemigos, porque el Señor mismo iba delante de ellos para pelear, y tal cual fue así. Entonces ya en el último capítulo podemos decir que este capítulo 24 hace un resumen desde Génesis hasta este punto, y cuando lo lees o lo escuchas te vas a dar cuenta que literalmente es un resumen súper rápido de todos los acontecimientos, de los más importantes claramente o más notables, desde Taret hasta este punto. Entonces se puede recalcar la misericordia de cómo llegaron hasta este punto, y este libro nos enseña eso. Este libro es un recordatorio de las promesas de Dios, del compromiso y de la fidelidad, y de ver cómo el Señor cumple sus promesas cuando hay un pueblo que le sirve de forma fiel. Porque si notamos, cuando, por ejemplo, en el caso de Acán, si vemos, él había escondido cosas que le pertenecían al Señor, había tomado parte del botín para él y lo había escondido, y vemos lo que pasó, porque más allá de un botín o de las riquezas, esto consta de la obediencia. Y esto es lo que nos enseña el libro de Josué, que tenemos un compromiso con el Señor, y este compromiso nos tiene que dar un recordatorio de la fidelidad de Él, y también de cómo debemos seguir solamente a Dios, porque cuando seguimos solamente a Dios es que podemos llegar a
tomar esas promesas, esa tierra prometida que el Señor nos ha hecho como promesa a nosotros. Y hoy el Señor nos ha hecho un recordatorio una vez más, que el seguirlo a Él nos trae bendición y el no seguirlo nos acarrea también consecuencias de vivir como un pueblo pagano. Pero qué bonito es saber que somos un pueblo apartado para Él y que confiar en Él nos hace vivir cada día en esa tierra prometida. Entonces creo que este libro nos da muchos recordatorios, muchos retos y lo más importante, nos muestra una vez más la fidelidad del Señor. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu fidelidad, por enseñarnos, Señor, por todo este recorrido, Señor, que tu fidelidad es para siempre, que tu fidelidad no tiene fin y que tus promesas se cumplen acorde a tus tiempos. Gracias por mostrarnos, Señor, que cuando confiamos en ti, Señor, tenemos, Señor, la seguridad de que nuestra victoria está ganada, porque cuando confiamos en ti, Señor, tenemos la certeza de que todo saldrá como tú, Señor, lo habías planeado desde un inicio para nosotros. Ayúdanos cada día a confiar en ti, en tu voluntad, en tus planes y a ir tras esas promesas, Señor, que tú, Señor, has colocado en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso y por lo que tú nos seguirás enseñando. Abre nuestro corazón cada día, Señor, para seguir aprendiendo de ti y que tu palabra cada día esté siendo como ese maná en nuestro corazón. Te damos gracias y en tu nombre oramos para darte a ti la honra y la adoración. Gracias, Señor. Amén. Bueno, así finalizamos el libro de Josué y mañana vamos a iniciar con el libro de Jueces. Así es que no te lo pierdas y recordarte una vez más, o más bien agradecerte una vez más por seguir hasta este punto y bueno, ver en tan solo unos cuantas semanas, unos cuantos meses, ya hemos aprendido tanto de la palabra de Dios. Así es que te sigo animando y Dios te bendiga y mañana nos vemos una vez más en la Biblia en un año de forma cronológica.